Buen día, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy queremos ver una enseñanza que se llama integridad. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, saber qué son los principios y qué principios vivió Jesucristo. Y por supuesto que Jesucristo fue íntegro en todo su ser, delante de Dios. Entonces, vamos a ver hoy qué es integridad, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dicen. La integridad es la calidad de íntegro, es la calidad de completo, de entereza moral, pues por supuesto de una persona, de un individuo, ¿verdad? Es alguien que no ha sido tocado, alterado, profanado, violado, que tiene una cualidad de completo, ¿sí? Esto está implicando que no ha sufrido ninguna pérdida, por eso está completo, ¿sí? Una persona íntegra, pues es una persona que va a ser honesta, es una persona que va a ser recta, es una persona que va a ser sincera y va a ser una persona, ¿verdad?, que va a tener firmeza. O sea, no va a titubear en sus acciones, por eso es íntegra, ¿sí? No es una persona que tiene determinadas acciones y las está cambiando. O sea, es una persona que está fundada en principios y sus principios no los cambia. Entonces, esto se llama integridad, ¿sí? Es una persona que va en lo natural, actúa de una manera correcta. Y que bueno, esto es reconocido a los ojos de los demás, ¿sí? No es una persona que cuando la ven actúa bien y cuando ya no la ven, ¿verdad?, ya actúa de otra manera. O que delante de la persona actúa de una manera y a espaldas de la persona está actuando de otra manera. Eso es no ser íntegro. Entonces, estamos hablando, ¿verdad?, que la integridad tiene que ser a nivel físico, a nivel psicomoral, pero también a nivel del espíritu, ¿sí? Cuando hablamos que es una persona correcta en sus acciones, si nosotros nos referimos en lo espiritual, ¿verdad?, quiere decir que esta persona que es íntegra actúa correctamente conforme a la voluntad de Dios. Entonces está implícito que esta persona está conociendo cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros podemos entender, ¿verdad?, que una persona cautiva, una persona en esclavitud, una persona oprimida, pues es una persona que no puede tener acciones de integridad, que no es íntegra, ¿sí? Ser o estar íntegros es que no se han afectado ninguna de sus cualidades de un individuo, ninguna de las características de un individuo o todo esto que está definiendo a un individuo. Quiere decir que no se ha afectado ninguna de sus cualidades, ninguna de sus características. Y mira, yo te puedo decir que solamente esto, Jesucristo. Él, a pesar de todas las circunstancias que pasó, sus cualidades, sus características como individuo, ¿verdad?, no se afectaron. Fue siempre íntegro delante de su Dios y de su Padre. Entonces nosotros vemos que el hombre caído no tiene integridad, puesto que tiene muerte espiritual. Estamos hablando que la integridad tiene que ser a nivel físico, psíquico, moral y en el espíritu. Pero desde el momento en que Adán y Eva se separaron de Dios, experimentaron muerte espiritual, perdieron la vida del espíritu, entonces no hay una integridad. Ya les está faltando la vida perfecta de creación, ¿sí? Ya les estaba faltando la vida del espíritu y por lo tanto, por cuanto toda la humanidad desciende de Adán y Eva, pues quiere decir que en esta parte el hombre no es íntegro, no puede ser íntegro, ¿sí? Vamos a ver aquí nuevamente de la Strong,
¿sí? ¿Qué significados hay de integridad? ¿Sí? Tenemos del hebreo 8537, que es tom, que es completo, que es prosperidad, usualmente moralmente, inocencia, integridad perfecto, rectamente, sencillez a la aventura. Y nos manda a 8552, que es la raíz primaria, que dice completar en sentido bueno, colmo, concluir, íntegro, ¿sí? Entonces, la persona con integridad es una persona libre de culpa. Está diciendo aquí que hay inocencia, ¿sí? Entonces, quiere decir que es una persona que tiene libertad. Es una persona que está libre de derechos legales, ¿sí? Está libre de culpa y por lo tanto de pecado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no peca? ¿Que no piensa mal? Pues yo no creo que quiera decir esto, sino que sabe principios de santificación y sabe utilizarlos para estar a cuentas con el Señor. Entonces quiere decir que conoce principios de santificación y los aplica en su vida para mantenerse íntegro delante de Dios. Por supuesto que el hombre íntegro no le gusta el pecado, pero puede haber una contaminación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, viajas, cuando sales a un territorio, ¿verdad? Pues hay una contaminación de tus pies, de tus ojos, de tus oídos. Pero precisamente el hombre íntegro conoce principios de santificación y los aplica a su vida para permanecer delante de Dios íntegro, ¿sí? Entonces, este hombre íntegro está libre de malicia, de una mala intención hacia los demás, ¿sí? Entonces, este hombre ante los ojos de Dios es íntegro, es perfecto y sabe estar a cuentas con Dios y sabe utilizar la sangre de Cristo, ¿sí? Nuevamente ya hemos visto que la sangre de Cristo no tiene caducidad, que la sangre de Cristo es eterna, está vigente, pero cuando no se utiliza, yo creo que de alguna manera estás perdiendo integridad o ya no eres íntegro o íntegra, ¿sí? La integridad te lleva a ser una persona sencilla, te lleva a la sencillez. La persona que se íntegra va a caminar rectamente delante de Dios. Ante los ojos de Dios hace lo correcto. Ante los ojos de Dios te quiero decir no al ojo del amo, ¿sí? Él sabe que si no está el jefe, que si no está la autoridad, que si no está el pastor, que si no está el apóstol, ¿verdad? Él sabe que Dios conoce el corazón y que Dios le está viendo. Entonces va a hacer lo bueno, lo correcto delante de Dios, bajo una autoridad que fue establecida por Dios, ¿sí? Ahora, aquí vemos, ¿verdad?, que va a ser lo correcto, lo justo. Y esto es importante porque en su corazón no existe, en su corazón no permite, ¿verdad?, un contrapeso. Por eso te digo, si hay un contrapeso, pues ya entonces no hay integridad. Entonces, el hombre íntegro no va a permitir un contrapeso en su corazón. No va a permitir malicia, no va a permitir un rencor, no va a permitir un resentimiento. Sino todo esto va a ser un contrapeso a la integridad, ¿sí? No va a permitir la mentira, no va a permitir la injusticia, porque entonces todo esto como un contrapeso le va a impedir entender lo que le agrada a Dios. El hombre íntegro, algo que le gusta es agradarle a Dios. Agradarle a Dios porque tiene comunión con Dios, porque sabe principios, ¿sí? Principios de santificación. Entonces quiere hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a leer aquí Génesis 20, vamos a leer 5, 6. No me dijo él, mi hermana es, está hablando aquí de Abraham, y ella también dijo,
es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Así no te permití que la tocases. Está hablando, por supuesto, de Abraham y de Sara, ¿sí? Entonces vemos que una persona que miente es una persona que no es íntegra, es una persona que no es honesta, es una persona que no es recta, es una persona que no es sincera. La mentira, hermanos, te quita la integridad. Salmo 7:8. Adonai juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Adonai, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Habla de que que la persona es inocente, ¿verdad? Y que por lo tanto está libre de culpa. Y que entonces está libre de derechos legales por cuanto anda en el camino de Dios, ¿sí? Salmo 25:21. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Entonces la integridad te lleva a rectitud, te lleva a ser una persona recta cuando eres íntegro o íntegra, ¿sí? Salmo 26, versículo 1 y 11. Júzgame, oh Adonai, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Adonai sin titubear. Esto está indicando, ¿verdad?, que sin resbalar, ¿sí? Sin cambiar de opinión. Bueno, ahí el Salmo 26:11 dice, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. Entonces, nuevamente, la integridad nos lleva a ser personas, nos lleva a ser individuos, nos lleva a ser creyentes en rectitud, ¿sí? Salmo 41:12. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Adonai, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Entonces vemos que la integridad nos lleva a estar delante de la presencia de Dios y que vemos que Dios ayuda al que es íntegro, ¿sí? Al que tiene integridad. Salmo 101:2. Entenderé el caminar de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Aquí está hablando, ¿verdad?, que en medio de su casa es en medio de su descendencia. Quiere decir que la integridad es una decisión personal. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en medio de tu descendencia en el sentido, ¿verdad?, de que tengas hermanos, primos, hijos, ¿verdad? Y que a lo mejor tú ves que no andan en integridad, pero que tú decides permanecer en integridad, ¿sí? Y entonces tu vida en integridad tiene que elevar también a la vida de ellos. Entonces, aquí está diciendo, ¿verdad?, que la inocencia y la rectitud del corazón, ¿verdad?, sin ningún contrapeso es integridad y que es una decisión personal el ser íntegro delante de Dios, ¿sí? Porque en general el hombre se cuida de los hombres, pero no se cuida de Dios. Y Dios siempre nos está viendo. Dios ve nuestro corazón, ¿sí? Nos dice Proverbios 10:9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Entonces aquí el que camina en integridad es el que se despoja de cargas, de culpas, de odios, de aborrecimientos, ¿verdad?, de murmuraciones, ¿verdad?, de todo aquello que es de la carne del viejo hombre. Entonces va a caminar en integridad y va a caminar confiado. Entonces una persona íntegra es una persona
que es digna de confianza y es una persona que camina confiada porque sabe que está delante de la presencia de Dios, ¿sí? Es una persona libre, es una persona inocente desde el punto de vista espiritual, libre de derechos legales. Inocente porque, ¿por qué tiene esa libertad en cuanto a derechos legales? Es decir, no tiene derechos legales. El enemigo no puede tocar su vida. ¿Por qué? Porque está viviendo principios, porque conoce principios de santificación, ¿sí? Nos dice aquí en Proverbios 19:1, mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce el camino, y luego contra Adonai se irrita su corazón. Le echa la culpa a Dios, ¿no? Entonces nos dice que mejor es el pobre, mejor es el menesteroso, ¿verdad? Mejor es el necesitado de Dios, ¿sí? Que el que es perverso, que el que distorsiona, que el que convierte las cosas en mal, ¿verdad? Y de esa manera es como obtiene lo que le interesa. El que se vuelve falso, el insensato, el necio, ¿verdad? Y entonces de esa manera obtiene sus riquezas, ¿sí? Pero Dios prefiere el que camina en integridad, al pobre, al que dice que necesita de Dios, a ese menesteroso, que prefiere, ¿verdad?, a Dios y no hacerse perverso. Entonces el pobre es el que necesita a Dios, y entonces va y se llena de su presencia. Por eso te digo que el íntegro conoce principios de santificación. ¿Por qué? Porque quizá tú ya los tomaste, ya los conoces, pero aquí no es importante tanto, ¿verdad?, saberlos si no los aplicas a tu vida, ¿sí? Entonces, cuando estás en la presencia de Dios, el Señor te tiene que convencer de qué tan importantes son los principios de santificación, ¿sí? Que no puedes aceptar en tu vida nada oculto, porque Dios lo ve todo, ¿sí? Nos dice aquí Proverbios 27, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombre íntegro, ¿quién lo hallará? ¿Sí? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Entonces, fíjate, generalmente se deja una herencia de bienes, de inmuebles, ¿verdad? Una herencia física, una herencia material. Y bueno, también tenemos nosotros una herencia, ¿verdad?, genética, en donde recibimos todo aquello que de alguna manera imprimieron los padres por la manera en que vivieron. Si vivieron en pecado, pues eso fueron así huellas, impresiones, ¿verdad?, sobre el ADN, sobre la genética, y eso es lo que realmente recibimos. Muchos, ¿verdad?, recibieron ruinas o recibimos ruinas, ¿sí? ¿Por qué? Por la manera en que vivieron nuestros padres, por la manera en que vivieron nuestros ancestros, ¿sí? Entonces, nosotros recibimos tanto en lo físico como en lo genético, pero también recibimos, ¿verdad?, ruinas en lo espiritual, ¿sí? Pero nosotros ya tenemos la enseñanza para que en nuestra transformación por el Espíritu Santo dejemos nosotros bendición a nuestras generaciones que vienen. Es decir, cada vez que nosotros, y permanentemente es lo que quiere Dios, que vivamos principios divinos, obviamente esa manera de vivir, ¿verdad?, es guiada por el Espíritu Santo, no es de la carne, y entonces lo que va a imprimir esta manera de vivir en principios de Dios va a ser impresiones a tu ADN de bendición.
Y cuando alguien está viviendo de esta manera en bendición, ¿verdad? Ese ADN, ¿verdad? Cuando alguien engendra, ese ADN lleva bendición, ¿sí? Porque fue la manera en cómo estuviste viviendo. Entonces, nuestros ancestros nos dejaron ruina porque muchos fueron brujos hechiceros, porque muchos adulteraron, porque muchos mataron, porque muchos robaron. Y todo eso, ¿verdad? Todas esas acciones quedó una impresión, una impronta, una huella a nivel de ADN. Entonces, eso ya en las siguientes generaciones se convierte en ruina, ¿sí? Entonces, nosotros entendiendo y conociendo y viviendo los principios de Dios, siendo gente íntegra, ¿verdad? Delante de Dios, que nosotros le dejemos ya esas improntas, esas huellas en el ADN de bendición a nuestras generaciones futuras. Nos dice Proverbios 28:6, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y el que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Otro significado aquí viene a ser del hebreo 8549 tamim, que es entero, moralmente, integridad, verdad, sin defecto, íntegro, perfecto, perfección, recto, sin tacha. Y podemos ver aquí Jueces 9, versículo 16 y 19. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si la habéis pagado conforme a la obra de sus manos, el 19 nos dice, si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Entonces, aquí con integridad es que no se corrompió. Entonces, una persona íntegra no se corrompe. Entonces, aquí, si puso al rey para su beneficio propio, si puso al rey para tener poder, ¿verdad? Disfrutar de ese poder por algún interés, ¿verdad? Pues entonces quiere decir que se corrompió. Y entonces quiere decir que no hay integridad, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque en verdad la palabra nos habla mucho de cómo realmente tenemos que vivir. Nosotros tenemos que saber qué son los principios, ¿sí? Y vivir esos principios. Nos dice aquí, Salmo 15:2, bueno, vamos a leer desde el 1. Adonai, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia en su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces, aquí la persona con integridad es que conoce principios y que hay verdad en su corazón. Hay verdad de Dios en su corazón. Hay escritura de Dios en su corazón, ¿sí? Y entonces actúa conforme lo que hay en su corazón, ¿sí? Y de esta manera, si hay escritura, conoce la verdad, hay verdad en su corazón de Dios, ¿verdad? Pues obviamente va a vivir o va a hacer justicia, ¿sí? Y esto le está llevando a integridad. El Salmo 84:11, porque sol y escudo es Adonai Dios, gracia y gloria dará Adonai, no quitará el bien a los que andan en integridad. Entonces quiere decir que la integridad trae bien de Dios y no quitará el bien a los que necesitan de Dios, ¿sí? Ok, Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Entonces aquí vemos que el camino de integridad va a culminar con tu salvación. Nos dice la palabra que el que persevere hasta el final
será salvo. Entonces, quiere decir que el que persevere aplicando los principios de santificación, el que persevere amando, el que persevere perdonando, que no se canse, ¿verdad?, de aplicar lo que son las verdades celestiales. El que persevere con todo esto hasta el final es íntegro y será salvo, ¿sí? Entonces, no nos cansemos. 8000 del hebreo 8552, tamán, raíz primaria, completar, en sentido bueno o malo, acabar, concluir, íntegro. Y vemos el Salmo 78-72. Dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Entonces, los guió. Apacentar es guiar conforme a la integridad del corazón. Entonces, quiere decir que si en tu corazón no hay integridad, no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque solamente donde está lo divino, donde están los principios, donde está la ley del Espíritu de vida, donde están las verdades celestiales, en ese corazón, ¿sí?, entonces está siendo guiado por el Espíritu Santo. Porque entonces en ese corazón hay integridad y las acciones de la persona entonces son íntegras. Entonces el Espíritu Santo va a guiar. Porque eso mismo que hay en el corazón que lleva integridad es lo que el Espíritu Santo escribe en esa tabla de ese corazón, ¿sí? Entonces, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, ¿sí? Entonces, la integridad del corazón permite, ¿verdad?, que sea guiado por el Espíritu Santo. Aquí hay otro, Hebreos 8538, Tumá con doble M, inocencia, integridad. Por Proverbios 11:3, la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Entonces, nuevamente la integridad lleva a rectitud, ¿sí?, a ser una persona recta. Fíjate aquí lo que dice ya del griego. Es 90 adiasoria y quiere decir, ¿verdad?, incorruptibilidad, pureza de doctrina, integridad, y nos manda al griego 1311 diabseiro, dice pudrir por completo, arruinar pasivamente, descomponer totalmente, pervertir, corrupto, desgastar, destruir. Entonces, aquí es importante porque nos está hablando de la doctrina. Entonces, aquí es importante la sana doctrina, la sana enseñanza. Y aquí la sana doctrina y la sana enseñanza es la doctrina, la enseñanza de Cristo para ser incorruptible y para ser fieles, ¿sí? Cuando se mezcla una doctrina, se da enseñanza, doctrina de otra cobertura, ¿verdad? No puede haber pureza doctrinal. ¿Por qué? Mira, el Señor nos pone en una iglesia, nos introduce, nos coloca por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, que es una iglesia en donde el Señor te llama, ¿sí? El Señor te tiene que mostrar. Y en esa iglesia tiene que estar bajo una cobertura apostólica. Y el Señor va a derramar en esa iglesia a través de la cobertura apostólica. Y todo lo que el Señor derrama a través de esa cobertura, a través de ese manto, ¿verdad?, que es un apóstol, va a descender a todos los que están bajo el manto. Entonces, cuando una persona, lo que está derramando es de acuerdo al propósito que tiene para
para ese lugar, para esa iglesia. Pero cuando alguien va y trae de otra cobertura, está mezclando. Porque no es lo que Dios reveló para esa iglesia donde tú estás, ¿sí? A lo mejor el Señor eso lo reveló para aquella otra iglesia. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque entonces, ¿verdad? Estás diluyendo o estás desestimando, ¿verdad? Lo que el Señor está derramando en la cobertura tuya. Bajo la cobertura que estás. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que no se formen yugos desiguales, que puede ser en la enseñanza o en la doctrina, ¿sí? O muchas veces también que en la doctrina, en la enseñanza, le pones de la carne, le pones de tu sabor, le pones de tu sazón. Entonces, ese es un yugo desigual con lo que el Señor habla por el Espíritu Santo, lo que el Señor revela por el Espíritu Santo, y tú le pones tu sazón de tu carne, de tu viejo hombre, es un yugo desigual, ¿sí? Entonces, al Señor, ya es una mezcla que va a ser un yugo desigual y al Señor no le gusta la mezcla. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de un sazón de la carne va a diluir lo que es del Espíritu Santo. Tú no le puedes ayudar, el ministro no le puede ayudar al Espíritu Santo, ¿verdad?, para que los otros entiendan. El Espíritu Santo sabe cómo va a hablar a cada persona, pero cuando tú pones de tu sazón, de tu sabor, ¿verdad?, estás haciendo a un lado al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que tiene que hablar a cada vida, porque cada vida que está en Cristo, Cristo la compró. Fue comprada con precio de sangre. Cristo murió por esa vida y por esa vida dejó el Espíritu Santo. Por eso tenemos que dejar al Espíritu Santo que Él sea que hable, que redarguya, que consuele, que enseñe, ¿sí? Él sabe sus métodos. Entonces dejémoslo al Espíritu Santo. Muchas veces la gente, ¿verdad?, pues va a dar algo que leyó en un libro. Pero recordemos, lo que esté en un libro va a tener la influencia, sea cristiano o no, de la forma de ser, de pensar de la persona. Si es cristiano, pues realmente tú no sabes cómo está viviendo la persona. Entonces, aquí lo más importante en todo esto, la salvación, el Señor la preparó en Cristo Jesús y nos dejó el Espíritu Santo. La obra es del Señor, ¿verdad? Entonces dejemos que de todas el Espíritu Santo hable. Enseñe. Entonces, en la enseñanza se tiene que mostrar integridad y esto implica no poner, ¿verdad?, de una cosecha personal, de una cosecha del ministro, no poner enseñanza de otra cobertura. Entonces, lo que el Señor derrama allá, ¿sí?, es porque tiene un propósito para aquella iglesia. Pero lo que el Señor derrama en tu iglesia es porque tiene un propósito, ¿sí? ¿Y por qué? Porque Dios es el que va a tejer, ¿sí? Si Él va a tejer con lo de otra iglesia, Él va a unir, pero tú no puedes, ¿verdad?, estar contaminando, estar trayendo, ¿verdad?, lo que el Señor no ha derramado a través de tu cobertura de tu iglesia, ¿sí? Entonces, nuevamente, Dios nos estableció dentro del cuerpo de Cristo en un lugar que es, en este caso, tu iglesia, mi iglesia, ¿sí? Y entonces, es en ese lugar donde está tu pan, es en ese lugar donde está tu alimento, es en ese lugar donde está tu crecimiento, ¿sí? Y entonces, es en ese lugar donde está el propósito de Dios para tu vida bajo esa cobertura. ¿Sabes por qué? Mira, el Espíritu Santo se mueve de una manera en los distintos ministros, ¿sí? Nosotros somos los que decimos, no es que esto así, los que juzgamos, ¿sí? Pero el Espíritu Santo se mueve de distintas maneras en cada uno de sus ministros. Y muchas veces, ¿verdad?, tú empiezas a cuestionar porque trajiste o escuchaste, ¿verdad?, en otro lugar, ¿verdad? Pero eso es lo que el Espíritu Santo tiene para allá. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque además, si tú te ves atraído por una enseñanza
que está bajo otra cobertura, tú empiezas a tomarla, empiezas a traerla, ¿verdad? ¿Sabes qué? Pues te estás saliendo tú de la cobertura bajo la cual te puso el Señor, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, estamos hablando que la integridad es por la pureza doctrinal, ¿sí? Por la sana doctrina, por la doctrina de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta pureza doctrinal, ¿verdad? Esta sana doctrina te va a llevar a ser perfecto, íntegro, ¿verdad? Preparado para toda buena obra, de acuerdo a lo que nos dice 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, ¿sí? Entonces, la pureza doctrinal, que es la doctrina de Cristo, te va a llevar a integridad. Nos va a llevar a integridad. Entonces, cuando hay una mezcla doctrinal, estás dañando la fe, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando la fe está dañada? Vas a ser infiel, ¿sí? Tenemos que tener cuidado en eso. Pero no solamente la fe, también se van a dañar otros principios divinos, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que está alineado a esa doctrina que está derramando Dios a través de la cobertura bajo la cual tú estás, todo va a tener armonía, todo está alineado, ¿verdad? Y cuando tú le metes de otra cobertura o cuando tú le metes de la carne, ¿verdad? Estás dañando los principios divinos. Lo que el Espíritu Santo haya escrito en tu corazón, lo vas a dañar, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Ahora, aquí es importante porque cuando, por ejemplo, un ministro da la sana doctrina, ¿verdad? ¿Qué está mostrando? Está mostrando temor reverente a Dios. Está adorando a Dios. Está honrando a Dios, ¿sí? Y entonces, este ministro está siendo honesto. Este ministro está siendo incorruptible. Este ministro está siendo auténtico, íntegro, ¿sí? Entonces, de veras, mis hermanos, es muy importante que veamos los principios del Señor y que te des cuenta también quién está delante, ¿sí? Cuando se mete algo que no es de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Poco a poquito, ¿verdad? Va a podrir, va a corromper la sana doctrina, ¿sí? Nosotros tenemos que tener cuidado. El enemigo todo lo va a utilizar, ¿verdad? Y él trabaja muy debajo del agua, muy silenciosamente. Y algo en donde el enemigo trabaja muy silenciosamente es en la enseñanza, es en la doctrina, ¿sí? Un poquito de levadura leuda toda la masa, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que el enemigo se ríe cuando alguien imparte doctrina que no sea la de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque entonces esa gente que no sabe se está alineando a lo falso, al error, a la mentira y por lo tanto a Satanás, ¿sí? La que no sabe, la que todo aplaude. La persona que sabe, pues se da cuenta y ya no se confunde y dice esto no es o esto sí es, ¿sí? Pero la que no sabe va a tomar de todos. Entonces, es muy importante la sana doctrina, por eso es muy importante que tú estés fundamentado, ¿sí? Para que todo lo que estés escuchando lo pases por el fundamento. Y el mismo fundamento te va a decir si es o si no es. Aquí Tito 2:7 nos dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Qué obras? ¿Las de la carne? No, las que Dios preparó de antemano en Cristo Jesús para que nosotros anduviéramos en ellas. Son obras de luz de acuerdo a Efesios 2:10, ¿sí? Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabras sanas
e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence. Entonces, cuando tú das la sana doctrina, ya dijimos, honras, adoras a Dios, eres temeroso de Dios, ¿sí? Pero entonces, si eres íntegro, ya entonces estás avergonzando al enemigo, ¿sí? Pero cuando no es así, el enemigo se ríe. Porque la gente, ¿verdad?, cree que con cantar, con levantar sus manos, ¿verdad?, está adorando a Dios. Pero si tú no tienes la sana doctrina, no estás alineada a Dios. Yo te lo tengo que decir, hermano, hermana, ¿sí? Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, ¿sí? Entonces, integridad y seriedad en la enseñanza. Entonces, de esta manera, se está haciendo temeroso de Dios. Lo estás reverenciando a Dios, ¿sí? Estás honrando y estás adorando a Dios. Cuando no es así, Satanás se ríe. Satanás se burla porque cree, ¿verdad? Porque crees, pero estás siendo engañado de que estás adorando a Dios. Entonces, mis hermanos, tenemos que leer la palabra. Otro significado de íntegro del hebreo 8549, tamim, entero, integridad, verdad, sin defecto, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Nuevamente, el hombre íntegro es recto. Segundo libro de Samuel 22:26. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro, ¿sí? Job 36:4. Tomaré, desde el 3 vamos a leer, tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi hacedor, con H mayúscula, porque de cierto no son mentira mis palabras. Contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. Entonces aquí, el que es íntegro en su conocimiento, en su sabiduría, es decir, está viviendo, ¿verdad?, conforme sus conceptos. No es que esté dando un concepto y esté diciendo, yo creo esto, y te está dando un discurso muy bonito, pero su manera de vivir es otra. Entonces, el íntegro es aquel que lo que hay en su corazón, tiene en su mente, es lo que habla y es como vive, ¿sí? Esa es la persona íntegra, ¿sí? Salmo 18:25, con el... bueno, ya lo leímos ese. Salmo 119:80. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Entonces el íntegro dice en sus estatutos, quiere decir que quiere vivir, que los va a vivir, que los conoce, ¿verdad? Y que no los va a corromper, ¿sí? De lo contrario, el enemigo le va a avergonzar. Entonces, aquí nosotros tenemos que tener cuidado, porque el enemigo nunca falta a la iglesia. Y entonces él sabe, ¿verdad?, qué se está hablando desde el púlpito y quién está aplaudiendo sin entender, ¿sí? Y quién sí está entendiendo y quién entendiendo está viviendo. Entonces, sí sabe. Hebreo 8003, Shalem, completo, amigable, entero, íntegro, perfecto, reposo. Entonces vemos segundo libro de Reyes 23. Te ruego, oh Adonai, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces, el íntegro va a tener reposo de Dios, ¿sí?
no tiene por qué, ¿verdad?, estar exaltado. Segundo libro de Crónicas 19:9, y les mandó diciendo, procederéis asimismo con temor de Adonai, con verdad, con corazón íntegro, ¿sí? Entonces, es importante la integridad dentro del camino, ¿verdad?, del Señor. Nos dice Isaías 38:3, y dijo, oh Adonai, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Adonai a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Adonai Dios de David, tu padre, dice así, he oído la oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años. ¿Sí? Ahora del hebreo 8535 es completo, usualmente, moralmente, perfecto, quieto, recto. Job 9:21 dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él los consume. Si azote, mata, de repente, se ríe el sufrimiento de los inocentes. Entonces aquí, así como la palabra dice que cada hombre es justo en su propia opinión, pues ese hombre que se cree justo en su propia opinión, se cree íntegro en su propia opinión. Pero dice la palabra, pero quien pesa los corazones es Adonai. ¿Sí? Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Entonces, la integridad trae paz. ¿Sí? Porque en el corazón está comprometido solamente con Dios. O sea, es un corazón que no está dividido. ¿Sí? Es un corazón que es de una sola pieza. Es el corazón de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese corazón no está comprometido con el mundo. Ese corazón no está comprometido con el deleite de la carne. No está comprometido, ¿verdad? Ni está dividido. Entonces, quiere decir que solamente su deleite está en el Señor. Salmo 64:4. Vamos a leer desde el 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear y a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Entonces, aquí la gente maligna, los malignos no soportan al íntegro. Porque el íntegro, como tiene principios, como sabe principios de Dios, haz de cuenta que siempre es como cuando tú te bañas diario, o como cuando nos bañamos diario, pues es para estar limpio. Entonces, el íntegro conoce los principios, ¿verdad? Y pide que el Espíritu Santo le escudriñe, y cualquier cosita que encuentra mal, que le inquieta algo, sabe cómo ponerse a cuentas con el Señor. Entonces, esa vida se ve limpia, se ve transparente, y entonces esa vida redarguye a los malignos. Por eso no lo soportan. ¿Sí? Pero redarguye, ¿por qué? Por su mismo vivir en el Espíritu con E mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su corazón está la verdad de Dios, y ese corazón no está dividido.
O sea, no se va a hacer, ¿verdad? Solamente, ¿verdad? Para que lo acepten. No se va a hacer un grupo para que lo acepten. Entonces, muchas veces la gente se hace a un grupito, ¿verdad? Para sentirse aceptada, para tener una pertenencia. Pero ¿sabes qué? En eso deja a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo Jesús, nuestra pertenencia está en Él, está en Dios, está en Cristo, ¿sí? Entonces, no te tienes que hacer a un grupito, a pensar, a ver, a sentir como el grupito, a que alguien señoree sobre tu vida. El señorío sobre tu vida tiene que ser el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a traer división en tu corazón. Cuidado, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces, el corazón del íntegro no está dividido, ¿sí? Y su presencia, ¿verdad?, les va a redarguir a los malignos. ¿Por qué? Pues porque tiene al Espíritu Santo, ¿sí? Nos dice del Hebreo 117, Adir con doble D, ancho, grande, poderoso. Estruendo, fuerte, impetuoso, íntegro, magnífico, recio, valiente, noble, ¿sí? Nos dice Salmo 16:3, oh alma mía, dijiste a Adonai, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Entonces, Dios dijo que Jesús era su Hijo amado en el que tenía complacencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque era un corazón íntegro, entero, completo, ¿verdad? De la verdad de Dios no le faltaba nada, ¿sí? Era un corazón de vida, como la vida de Dios, ¿sí? Entonces, pues obviamente es Jesucristo y es el que complace al Dios Todopoderoso eternamente y para siempre. Del Hebreo 8552, Tamán, completar en sentido bueno, acabar, concluir en íntegro. Salmo 19:13, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces la integridad, un hombre que es íntegro no es un hombre que tenga rebelión. En la integridad no hay rebelión. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿sí? Hebreo 3477, recto, bien, cómodo, derecho, hombre íntegro, justo, razonable. Y nos dice Salmo 33:1, alegraos, oh justos, en Adonai, en los íntegros es hermosa la alabanza, aclamad a Adonai con arpas, cantarle con salterio y decacordio. Entonces, fíjate, hermosa es la alabanza en los íntegros, porque es un corazón no dividido, es un corazón donde hay verdad de Dios, ¿verdad? Es un corazón recto, es un corazón honesto, es un corazón sincero. Entonces, obviamente, ¿verdad? Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces, esta alabanza que sale de ese corazón de los íntegros, ¿verdad? Obviamente está subiendo, está hermoseando, ¿verdad? El mismo ambiente donde está el íntegro, ¿sí? Entonces, esta persona con ese corazón íntegro, ¿verdad? No tiene contrapeso, ¿sí? Y entonces está alabando, está adorando a Dios en toda su inocencia, en toda la libertad, ¿sí? Entonces, hermano, yo espero que les haya servido esta enseñanza y que la repasen, ¿verdad? Y que vivamos principios realmente. Todo esto es algo que vivió Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad? Vivió los principios del Padre y se agradó. Entonces, que nosotros también nos agrademos
de vivir los principios del Señor, que no sea nuestro compromiso con el mundo, que nuestro corazón esté dividido, que seamos honestos, que seamos sinceros, que seamos rectos, que seamos justos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, sí. Los bendigo, mis hermanos, muchas gracias por permitirme entrar a sus casas y esperemos que nos veamos pronto. Bendiciones.